Hola a todos, en este video vamos a ver entonces el menú de vistas, ¿sí? Vamos a ver la cámara, vamos a ver cómo exportar una imagen y algunas otras cositas más. Primero que nada, lo más importante que tienen que recordar cuando trabajan con SketchUp es que la cara frontal va a ser la que se encuentra entonces sobre el eje rojo y el eje azul. ¿Sí? Acá se los puse como para que lo tengan de referencia. ¿Sí? La cara frontal entonces sobre el eje azul y el eje rojo, esa va a ser lo que la máquina va a interpretar entonces como front o cara frontal. ¿Sí? Si yo hago un clic arriba de front, fíjense que se ubica entonces en frontal. Yo estoy en una vista en perspectiva, por eso la máquina hace estas cosas raras, digamos, de que a veces pone frontal y se pone de esta forma, ¿sí? O pongo, por ejemplo, derecha y se pone de esta forma, ¿sí? O cualquiera, o posterior y se pone de esta forma. Esto es por la cámara en vista en perspectiva. Si ustedes lo quieren cambiar, vienen acá en cámara, proyección paralela, ¿sí? Y lo van a ver entonces de esta forma, ¿sí? Si yo me voy ahora a frontal, fíjense que se ve entonces plano, ¿sí? Si van a top o superior, ¿sí? Planta, esta es vista superior o en planta. Yo sigo ahora entonces en paralelo. Estas son las vistas que normalmente utilizaríamos para guardarnos dentro de un plano de arquitectura, ¿no? Se usan este tipo de vistas. Pero, otra vez, frontal es rojo y azul, ¿sí? Esto es lo que es, digamos, de lo más importante en este video recordar para que ustedes cuando coloquen su modelo lo pueden orientar como corresponde. Eh, Tenemos cámara en proyección paralela y en perspectiva. El 90% de las veces van a usar o van a modelar en perspectiva y la proyección paralela la van a usar en algunas ocasiones para algunas cosas en especial o para guardar alguna vista o algún render o lo que fuera, pero digamos que normalmente no se acostumbra trabajar en proyección paralela. Eh, ¿Qué más decirle importante con respecto a esto? Si ustedes cambiaran los ejes, que ustedes cambien los ejes, no quiere decir que las vistas van a cambiar. Yo quiero mostrarles esto. Si yo le habilito acá, yo tengo una casita hecha acá al costado, ¿sí? Donde es una copia de esta, nada más que más chiquita. Y yo vengo y le modifico los ejes. Le digo que el eje rojo ahora está así, el eje verde está así y el azul hacia arriba. Quizás ustedes esperarían que cuando ustedes pongan frontal esto se ubique de esta forma, ¿sí? Pero no es así. O sea, cuando yo ahora pongo frontal, si yo estoy, por ejemplo, en esta vista y pongo frontal, siempre se va a ubicar entonces teniendo digamos, como la posición original de los ejes. ¿Sí? Fíjense que frontal sigue siendo, por más que los ejes estén cambiados, sigue siendo el frontal que teníamos anteriormente. Si yo voy a vista derecha, lo mismo, sigo viendo derecha. Si voy a posterior, sigo viendo vista posterior. No le da importancia entonces al sistema de coordenadas que yo genero al cambiar los ejes. Este cuadro de vistas no le da importancia. Así que es un detalle a tenerlo en cuenta. Voy a poner los ejes de vuelta en su lugar. Vamos a ponerlos, reiniciarlos. ¿Sí? Entonces ya esto quedó entendido. ¿Qué otra cosa tenemos cuando nosotros estamos acomodando, por ejemplo, las vistas? Nosotros tenemos la opción de cambiar el FOV o el ángulo de visión. Si se fijan, cuando ustedes pasan a la lupa, ¿sí? Cuando hacen un clic arriba de la lupa, acá arriba les dice campo visual y dice 35 grados. ¿Sí? Este es el campo visual que viene por defecto, pero ustedes pueden, por ejemplo, cambiarlo escribiendo un número y la letra G. Ahora lo vamos a hacer, pero antes de eso mostrarles otra cosa. Depende de ustedes en qué vista están. Si ustedes están, por ejemplo, en una vista frontal y piden una vista entonces isométrica, ¿sí? Les da frontal y derecha. Si yo estoy en una vista posterior, ¿sí? Yo estoy así, posterior, y hago una vista isométrica, entonces les da posterior e izquierda, ¿sí? Así que la vista isométrica va a depender de cómo yo tenga orientado el modelo. Según cómo yo tenga orientado el modelo, por ejemplo, ahora tengo orientado frontal izquierda, hago isométrica, tengo entonces frontal izquierda. Si tengo frontal derecha y hago isométrica, tengo frontal derecha. ¿Ok? Así que ténganlo en cuenta que esta vista entonces va a depender de cómo está girada la cámara, cómo estoy viendo yo el modelo, en cómo se ubica. Bien, les decía, supónganse que ustedes quieren salvar, voy a ocultar esto, quieren salvarse una imagen de esto, vienen, ubican la cámara, más o menos se ubican como ustedes quieren, ¿sí? Una de las cosas que tienen de cámara, aparte de la proyección paralela y la proyección en perspectiva, es la opción de
perspectiva entre dos puntos. Cuando ustedes hacen un clic acá en perspectiva entre dos puntos, lo que hace la máquina es que pasa a una perspectiva entre dos puntos, ¿sí? Se alinean, ¿sí? Se ponen derechas todos estos ejes, se ponen totalmente verticales, y ustedes, para no perder la perspectiva entre dos puntos, lo único que pueden hacer acá es hacer un clic con el botón izquierdo y acomodarse esta vista como ustedes quieran, o hacer zoom. Esto ustedes lo pueden hacer y ustedes no pierden la perspectiva entre dos puntos. Ahora, si se les ocurre orbitar, por ejemplo, automáticamente, ni bien orbito, automáticamente pierdo la perspectiva entre dos puntos. Así que es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Normalmente lo que se hace es, se busca más o menos una vista, se pone la perspectiva entre dos puntos, ¿sí? Y después lo que se hace, si ustedes quieren, es cambiar el ángulo de visión, ¿sí? o el ángulo de cámara. Hacen un clic encima, fíjense que ahora está en 35, yo puedo poner 50 G para alejarme, 50 grados, y tener entonces un mayor rango de visión con 50, o si quiero achicar el ángulo de visión, poner, qué sé yo, 24 G, y estoy mucho más cerca, estoy en un campo visual de 24 grados, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer zoom, pueden hacer zoom, ¿sí? Pueden hacer zoom tranquilamente. No obstante esto, el ángulo o el campo visual va a seguir siendo de 24 grados, ténganlo en cuenta, ¿sí? Si se fijan acá dentro del menú de cámara, tienen todas estas opciones. Campo visual lo tienen acá, también pueden hacer un clic en campo visual y venir ahora y escribir un valor 50 G y enter. Recuerden que el valor por defecto es de 35, ¿sí? Si ustedes quieren ponerlo como viene por defecto, es 35. Después acá dentro de cámara tenemos la opción de hacer anterior o siguiente, o sea, hacer ir hacia atrás en las vistas de cámara que tuvimos, ¿sí? Anterior, ¿sí? Y si yo voy a siguiente, otra vez vuelvo a la misma, ¿sí? Esto es como un control Z, pero a nivel de cámara, ¿sí? Control Z y rehacer, pero todo a nivel de cámara, ¿sí? Después, obviamente, bueno, ya tenemos las vistas, ya sabemos orbitar, desplazar, hacer zoom, campo visual ya lo tenemos, ventana de zoom, es esto que tenemos acá, que nosotros podemos hacer una ventana de zoom, ¿sí? Hacer una ventana y hacer zoom específicamente a esa parte. Esto sería un zoom centrado, ¿sí? Un zoom centrado, o sea, centrar todo el modelo en la pantalla. Eso es lo que hace. Esto es un zoom hacia atrás, perdón, no zoom hacia atrás, sino que la vista hacia atrás, o sea, la vista anterior. Yo hago clic encima y me lleva a la vista anterior, y si vuelvo a hacer clic encima me lleva a la anterior, ¿sí? Y a la anterior, esto sería entonces venir acá, como si fuera venir acá a cámara y hacer clic arriba de anterior, ¿sí? Tenemos las opciones de situar cámara, caminar y girar, que es básicamente esto, que ya lo vimos en otro video, ¿sí? Pero recuerden que lo tienen disponible, ustedes pueden poner el ojito y con el ojito en cualquier momento entonces mirar a donde tengan que mirar, ¿sí? Esto es básicamente. También pueden setear la persona donde quieren que se posicione, la altura de la cámara y demás, y apuntar la vista hacia algún ángulo específico. Esto ya fue visto en uno de los videos al principio de este curso, ¿sí? Y vamos a ver ahora que tenemos entonces la posibilidad de guardar nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, salvar una escena. Vamos a poner una escena cualquiera, así supuestamente, pónganse. Vamos a ponerle que quiero entonces que me ponga cámara en perspectiva de dos puntos. La voy a centrar un poquitito y me vengo archivo, exportar, gráfico 2D, ¿sí? Gráfico 2D. Y normalmente acá, si se van a guardar una imagen de esto, lo que les recomiendo es que usen el formato PNG. Tienen, aparte del formato PNG, tienen más formatos. Tienen, por ejemplo, para imágenes, BMP, JPG, TIFF y PNG. Los que no pierden calidad es el TIFF y el PNG, ¿sí? Estos dos formatos no pierden calidad a la hora de guardarlos. El JPG es un formato que de por sí lo que hace es comprimir, ¿sí? Comprimir las imágenes para tener la misma imagen, o en teoría la misma imagen, a un menor peso, ¿sí? Es ideal esto, por ejemplo, para guardar una imagen de muy alta resolución, o sea, una imagen muy grande que no sea tan pesada, por ejemplo, para poder mandar un preview por email, por ejemplo, ¿no? Que sea una imagen liviana. Los BMP ya son viejos, es un formato que realmente yo creo que hoy por hoy calculo que muy poca gente usa, por lo menos yo no lo uso nunca, ¿sí? Y lo que tenemos es básicamente formatos de calidad, tenemos el TIFF y el PNG. Cada una de estas opciones que ustedes elijan tiene sus posibilidades de ser configuradas. Por ejemplo, si yo elijo PNG y me vengo a opciones,
¿sí? Tengo la posibilidad de usar el tamaño que viene de la pantalla, o sea, usar el tamaño que yo tengo ahora de la pantalla, quitarle el tilde y ponerle el tamaño que yo quiera. Por ejemplo, de procesar si quiero anti-alias. Anti-alias es eso que hace que no se vean los dientes de sierra. Cuando tenemos una diagonal, por ejemplo, ¿sí? Normalmente la máquina obviamente no puede trazar diagonales. Lo que traza son un montón de puntitos uno al lado del otro que forman o intentan formar una diagonal. Hay veces que esos puntos se ven muy mal y se forman lo que se llama dientes de sierra. Si ustedes le ponen anti-alias, lo que hace la máquina es colocar píxeles de alguna forma para tratar de minimizar el tema de los dientes de sierra y que se vea mejor. Fondo transparente, obviamente si nosotros queremos que el fondo, en este caso esta parte verde que nosotros estamos viendo acá de fondo, este verde plano, no se muestre, para que nosotros podamos después en un fotomontaje, por ejemplo, poner una imagen o el fondo que nosotros queramos. Esto lo permite hacer, entonces yo puedo tildarlo, destildarlo estas opciones, y esto lo permite hacer el formato, por ejemplo, PNG. Después, el formato, por ejemplo, JPG, que es de compresión, tiene lo mismo, o sea, puedo elegir el formato, puedo elegir si quiero anti-alias, pero tiene agregado esto de la compresión, o sea, cuánta calidad le quiero dar al JPG o cuán chico quiero que sea el archivo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Supónganse que yo voy a salvar un archivo no de 2000 sino de 4000 píxeles. 4000 píxeles con anti-alias. Y lo que voy a hacer entonces es bajarle la calidad. Vamos a bajarle la calidad. Pónganle a más o menos por ahí. ¿Sí? Que sería más o menos un 75%. ¿Sí? Bien, pongo a aceptar. Me va a decir que le diga dónde lo quiero tirar. Y vamos a poner entonces acá. Vamos a poner C. Entonces 75 JPG, ¿sí? Lo voy a poner así para que sea fácil identificarlo. Entonces a 75% un JPG, ¿sí? Y vamos a poner exportar. Ahora venimos archivo, exportar, gráfico 2D. Vamos a elegir esta vez, en vez de JPG, vamos a elegir un PNG. Y vamos a venir en opciones. Vamos a dejar 4000 anti-alias. No le voy a poner fondo transparente, para que lo veamos primero sin fondo transparente. Vamos a poner a aceptar. Y voy a elegir entonces ahora C, PNG. ¿Sí? Y vamos a poner exportar. Este archivo va a tener más calidad, pero también va a ser más pesado. Estoy trabajando con 4000 píxeles, ¿no? Que es una calidad alta. Bien. Gráfico, entonces vamos de vuelta a PNG, pero ahora le vamos a poner fondo transparente, ¿sí? Aceptar, entonces C, PNG, FT, fondo transparente, exportar. Y por último vamos a guardar un TIFF, archivo exportar, gráficos, vamos a poner un TIFF, vamos a ver las opciones que nos da el TIFF, que son exactamente las mismas que nos da el PNG. ¿Sí? Lo único que voy a dejarlo es sin fondo transparente de 4000, ¿sí? Y vamos a poner entonces acá C TIFF y exportar. Voy a ir a buscar estos archivos para mostrarles a ustedes entonces el resultado que tenemos y los pesos que tienen cada uno de estos. Bien, los tenemos acá. El TIFF entonces pesó 2.20, el PNG con fondo transparente 1.53, el PNG sin fondo transparente 1.34. Fíjense que el TIFF es el más pesado de todos, ¿sí? El formato TIFF es el más pesado de todos, es el que menos compresión tiene y el que más calidad tiene. 2.20, por eso pesa 2.20. El PNG, entonces estamos en 1.34. Fíjense que con el fondo transparente es más pesado, ¿sí? Con el fondo transparente pesa más. Y tenemos el JPG, ¿sí? Que en una calidad de un 75% dio 1258, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre el PNG y el JPG con pérdida de calidad, el JPG recuerden que comprime, tiene pérdida de calidad, es 1258 contra 1347. Eso es porque yo le puse que que la compresión sea poca, sea un 75%. Si yo le bajo la compresión, si le pongo que la compresión es en vez de un 75, sea un 50%, se hubiera disminuido el tamaño o el peso de este archivo. Pero como ven, la verdad, entre un JPG a un 75% y un PNG a un 100% de calidad, siempre me quedo con el PNG. Normalmente yo lo que hago es trabajar con los archivos PNG. Creo que es la mejor opción, pero está en ustedes cuál quieren usar.
Si los vemos, vamos a verlos. Este sería entonces el archivo TIFF, ¿sí? Esto es el archivo TIFF. Fíjense que acá dice TIFF. El JPG. Fíjense que en esta resolución, que está un 33%, ¿sí? Esta imagen es muchísimo más grande. No notamos diferencias visuales entre el JPG y el PNG. Vamos a ver archivo, abrir. Vamos a abrir el PNG con fondo transparente. Como vemos, tiene el fondo transparente. Y vamos a abrir el último, que es el PNG. ¿Sí? Entonces tenemos los 4 archivos acá. Fíjense que no hay diferencias, ¿sí? O sea, no hay diferencias visibles en este tipo de modelo a esta escala, sí en los pesos. Y tenemos que, para mí, como mejores opciones, tenemos el PNG común y el PNG con fondo transparente, que luego le podremos poner entonces una imagen de fondo, lo que quisiéramos, para simbolizar, no sé, el cielo, una ciudad o lo que fuera. Los dejo y los veo en un próximo video. Chao, chao.